por Éxitos. Son las 7:41 de la mañana. Miren, la semana pasada conversamos, espero que lo recuerde, con dos protagonistas del proceso de descentralización municipal, ese que se vivió en Venezuela a partir de 1989. Tuvimos a la ex alcaldesa de Latillo, Flora Aranguren, y al ex concejal de Baruta y de la alcaldía metropolitana, Carlos Ciordia. Dato curioso, ambos fueron compañeros de partido de nuestro invitado el día de hoy. Ahora, ante las elecciones municipales que, les recuerdo, les informo, se van a realizar el próximo domingo 27, este próximo domingo, queremos abordar otra perspectiva, la de la formación. Hablemos de institucionalidad también, y por eso nos acompaña el doctor Ramón Guillermo Aveledo en esta etapa más reciente de su vida a través del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Ha enfocado su trabajo en eso, en brindar herramientas de formación a alcaldes, a concejales en todo el país con el objetivo de profesionalizar la gestión pública local. Ramón Guillermo Aveledo es profesor universitario, es presidente del Instituto Parlamentario Fermín Toro. Doctor Aveledo, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, Román. Encantado de estar aquí. Ahora, por cierto, las tareas de formación las hacemos a través de la Cátedra Libre de Ética Cívica en la Legislación y la Administración Local de la Universidad Católica Andrés Bello. Mire, las hacemos a través de esa vía. Cuando se aprobó la ley de las ONG, tomamos la decisión de disolver el instituto, pero el grupo de profesionales que trabajábamos allí queríamos seguir sirviendo y en la Universidad Católica se abrió esa cátedra. Y efectivamente, yo creo que hay una cosa clave en la formación de la nueva gente. Hay mucha gente con vocación de servir en la administración pública local y en la legislación a nivel local. Entonces nosotros les brindamos ese servicio. Recientemente concluimos un curso para legisladores estadales y para concejales, que fue telemático, en el cual participaron, entre uno y otro, 600 personas, más candidatos a concejales y candidatos a los consejos legislativos, donde a lo largo de una semana, en clases telemáticas, un grupo de profesores de la Universidad Católica, de la Metropolitana, de la Monte Ávila y de la Central, les dábamos, los invitábamos a discutir y les damos criterios en distintas materias, en materia de economía, en materia de legislación, desde luego, de técnica legislativa, en materia de economía, pero para poder comprender con la economía después la tributación y las políticas presupuestarias que tienen que estar vinculadas. Por cierto, con tu anterior invitada, con Tiziana, en una oportunidad la invitamos a dar una charla a los concejales. ¿Por qué? Porque nosotros sostenemos que es importante comprender la economía para que no se conciba el empresariado local simplemente como una vaca lechera. Tú tienes que engordar la vaca. Es decir, te interesa que haya más empresas en tu municipio para que haya más empleo decente, más empleo bien remunerado y formal. Ahora, doctor Aveledo, alguien desde fuera, incluso de los participantes, de estas 600 personas que participaron, podrían preguntarse, bueno, ya va, ¿para qué me estoy formando? ¿A qué me refiero? Las funciones de un alcalde, las funciones de un consejo legislativo en la práctica se han ampliado desde el inicio de la descentralización, se mantienen, han perdido peso, tienen menos margen, menos rango de acción. Esas atribuciones importantes del alcalde y del consejo legislativo, ¿cuáles son? En la Constitución, por cierto, están consagradas desde el 99 muchas de las cosas que antes estaban en las leyes. Siempre había, la autonomía municipal en Venezuela es muy antigua. Es más antigua que la República. Inclusive Gabaldón Márquez decía que el municipio era la raíz de la República, porque efectivamente, no solo por el 19 de abril que ocurrió en el municipio, sino porque en realidad fue antes que hubiera República, ya había municipio en nuestros países. Pero además, Mario Briceño Lagorni también decía, y perdona la digresión, pero tiene que ver, decía que el municipio fue la primera expresión de la voluntad autonómica del conquistador. Aquellos que vinieron de España, estando aquí, al estar aquí y ser la autoridad, empezaron a tener su propia entidad, ¿no? Y a reclamar, bueno, aquí ahora nosotros tenemos que decidir nosotros, ¿no? Tanto es así que en el 1500 y algo se reunieron en Barquisimeto, por cierto, los representantes de los ayuntamientos de lo que era entonces la provincia de Venezuela, para provincia de Caracas, provincia de Venezuela, para hacer juntos un planteamiento y enviar a Sancho Briceño, que era un miembro del ayuntamiento de Barquisimeto, comprometente de todos ellos ante la Corte. Es que es muy antigua y tiene mucha fuerza.
Eso se mantuvo en nuestras constituciones, se reforzó a partir de López Contreras con el programa de febrero del 36, que hay que revitalizar la vida municipal. Y en la Constitución del 99 eso se fortalece mucho. Después, con la ley orgánica del Poder Público Municipal, también se fortaleció. Desde el 89, por cierto, hay la elección de alcaldes, popular de los alcaldes. Antes era el presidente del consejo, se rotaba cada año. Y todo eso empezó a consolidarse. Hoy en día tenemos con eso, como pasa con muchas cosas, bueno, una diferencia entre la Constitución y la ley y la vida real. Claro. ¿Por qué? Porque varía. Claro. Varía. Y hoy unos y otros esgrimen la misma Constitución para sus propios intereses. Así es. Pero yo en eso lo que le digo a la gente es que tome su decisión ahorita pensando en el sitio donde vive. Hablando de decisión, mire, yo ahora que veo el vaso de agua que tiene usted sobre el escritorio, no estamos haciendo este programa para las redes, pero en redes suelen colocar una fotografía de un vaso de agua y dice, esta es la muestra de que la gente va a pelear por cualquier cosa. Y sencillamente está el vaso de agua. Y a partir del vaso de agua comienza todo el mundo a destrozarse, a lanzar argumentos en favor y en contra. Yo no sé cuál es su respuesta, pero le quiero preguntar, ¿usted va a votar el 27? Sí, voy a votar. Voy a votar por ciudadano y por vecino. Por ciudadano porque como ciudadano tengo derecho al voto. Y yo el derecho al voto no lo regalo. Si alguien quiere abusar de él y robárselo, es su problema. Yo voto, pues yo no lo regalo. No lo regalo. Respeto a los que deciden no votar, comprendo la motivación o la desmotivación que hay en mucha gente para votar, pero yo voto como ciudadano. Pero además como vecino. Mire, yo vivo en Libertador y trabajo en Chacao y visito a mis hijos, a mi hijo y su familia que viven en Baruta. Y comparo cómo es posible que en la misma área metropolitana haya tanta diferencia en la calidad de vida. Se supone que allá los gobernantes locales tienen además el respaldo del gobierno nacional y el respaldo del jefe de gobierno, del gobierno de la región capital. Y sin embargo, bueno, yo nunca sé a qué hora, cuándo viene la basura, si va a venir, ni a qué hora. Las calles están hechas un desastre, la iluminación está hecha un desastre, la policía de Caracas difícilmente está. Entonces, oye, a mí me interesa que tengamos por lo menos un nivel de vida como que hay a metros. ¿Sí? ¿Por qué si tú sales de la Florida hacia el country y hacia la Castellana, empieza a cambiar la iluminación, empieza a cambiar el asfaltado de las calles, empiezas a ver policías? ¿Qué es lo que pasa? Pero fíjese algo, doctora De Leo. La semana pasada, Carlos Ciordia hablaba de las bondades del voto. Él igual, él defiende la idea de ir al voto, pero decía que el argumento de defender la casa, que es el eslogan de algunos de los candidatos en la capital, no es suficiente. Flora, por su parte, se mostraba dudosa, no estaba muy convencida porque no le gusta la oferta. Le pregunto, ¿es suficiente eso decirle a la gente la casa no se entrega o la casa no se regala? Bueno, yo creo que es parte del argumento. También en el caso de los que están gobernando localmente, deben demostrar qué han hecho con la casa, ¿no? Y de los que quieren gobernar, ¿qué van a hacer con ella? ¿Qué van a hacer con ella? Naturalmente, a mí me gustaría oír más de eso. Sobre todo porque para que salga fuerte el municipio de esto, es mejor que haya mucha gente que vote, para que esas autoridades salgan con fuerza. ¿Por qué? Porque el municipio va a estar amenazado desde arriba y desde afuera. Desde arriba, pues, por el centralismo, que siempre quiere concentrar poder y no compartirlo. Y desde afuera, por la idea de una legislación que debilita al municipio con esta cosa de las comunas. Por cierto, a eso también quiero referirme. Por favor. Porque fíjate, a mí que haya, sobre todo en municipios muy grandes, instancias de participación más abajo que el municipio, me parece bien. Me parece. Ahora, para que la participación sea verdadera, tiene que ser libre, tiene que ser voluntaria. La gente se asocia como quiere. Antes había las asociaciones de vecinos. Antes, inclusive yo recuerdo, estaba yo niño, había las juntas promejoras que la gente armaba en los barrios, porque las asociaciones de vecinos empezaron más bien en las urbanizaciones. En cambio, en los barrios eran las juntas promejoras. Y era que los ciudadanos, los vecinos, que se reunían para reclamar y para hacer cosas. Yo creo que, así como la Constitución establece que haya posibilidad de centralizar más abajo del municipio,
Pero ¿a quién le da esa competencia? Al municipio. La Constitución dice, el municipio puede delegar en la sociedad el manejo de ciertos servicios. Eso es una cosa lógica. Ahora, la lógica es que sea el municipio, que es el organismo elegido directamente, porque es el que está más cerca de la gente. Y yo creo que una cosa que es importante para nosotros como ciudadanos es que, bueno, el poder nacional debe ser responsable, hay que controlarlo, pero nos queda muy lejos. En cambio, el poder local, ese nos queda muy cerca. Yo recuerdo mucho, hace muchos años, yo era de la junta directiva en el bar, la energía de Barquisimeto, que era una empresa local, pues. Sí. Y yo recuerdo que cuando había cualquier falla, o cuando subía el recibo, bueno, me lo conseguían en el juego de pelota o en el juego de basquetbol. Mira, Ramón Guillermo, ¿cómo es posible esto, chico? ¿Tú te das cuenta cómo llegó el recibo de la luz? ¿Y por qué? Porque esa es la ventaja que tiene la descentralización, que al final, pues todos nos conocemos. Cuando yo, amigos míos caraqueños, yo conmigo en el estadio de Barquisimeto, decía, caramba, pero tú puedes hacer cualquier cosa aquí, porque todo el mundo te saluda, dice, no te preocupes, todos los que estamos en la tribuna tenemos la misma condición, porque todos nos conocemos, porque es esa unidad más chiquita que nos queda más cerca. Y yo creo que eso es lo que hay que pensar el domingo que viene. Ramón Guillermo Abreu, nuestro invitado. No es que tenga una encuestadora que sostenga, le pregunto más bien por su apreciación, pero ¿cree que, por ejemplo, este próximo domingo, en aquellos municipios que son gobernados por la oposición, habrá más participación que la que hubo en el proceso anterior? Por estar más cerca de la gente, quiero decir. Sí, va a haber más de la que hubo en el proceso anterior, sí. El proceso anterior hubo muy poquita, demasiada poquita. Esta vez va a haber un poquito más. No creo que mucho más, porque lamentablemente hay dos factores que inciden. Uno, los venezolanos somos más presidencialistas que nuestras constituciones. Criticamos mucho el presidencialismo, muchas veces con razón. Sin embargo, tendemos a ser culturalmente muy presidencialistas. Estamos siempre pensando en términos de presidente. Presidente o es el responsable de todo o es el que puede hacer todo. Y al final, aún esta constitución, que es muy presidencialista, mucho más que la del 61, que también lo era. Sin embargo, la gente es más presidencialista de la Constitución y al final, al que le reclama, al que le pide, al que culpa o al que le agradece, es al presidente. Y cuando no está en juego la presidencia, entonces no es tan importante. No es tan importante. Además, aquí sume usted otro factor, que es la decepción, el desaliento y la idea que tiene mucha gente, una idea fundada, de que la política le sirve para poco, de que eso que está discutiendo no tiene que ver conmigo. Sí. Y fíjate tú que a mí me llama la atención muchísimo, porque los políticos normalmente son, somos, aunque yo estoy ya retirado por razones obvias, pero claro, es el gremio, ¿no? Es decir, tenemos el cargo, el señalamiento, la imputación de que le seguimos la corriente a la gente, de que nos gusta hablar de lo que a la gente le gusta. A mí me llama la atención que los temas de los que todo el mundo habla no están en el debate público. Es decir, ¿de qué habla cualquier persona? Bueno, habla del agua, habla de la luz, habla de que la plata no le alcanza. De esas dificultades es que habla todo el mundo. De eso no se habla. Yo comprendo, el gobierno no lo habla porque no le interesa, pero yo no entiendo por qué la oposición no lo habla. Claro, tiene que... En los medios por razones obvias, quizás alguna más libertad en las redes sociales. Sí, pero al final de lo que se discute mucho es de lo que llama mi amigo Sadio Garavini el monotema. Un solo tema que es que discutimos. Por supuesto, unos defendiendo la posición, otros en otra, pero es ese solo tema como si ese fuera el único problema del país. Ese es un problema muy serio, es un problema muy grande. Es el problema más grande que el país tiene, sí es verdad. Pero ¿cómo se relaciona eso con la vida real de la gente? Ese es un trabajo que hay que hacer. Ramón Guillermo, mucho estuvo detrás de la mesa de la Unidad Democrática. Pedro Pablo Peñalosa ayer nos decía que la oposición llega débil a las negociaciones por la fragmentación que está sufriendo. ¿Se puede pensar siquiera en este momento en reconstruir la unidad? Pensar sí, pero no está cerquita. No está cerca, no está cerca. Me parece a mí que es muy obvio que no está cerca. Sobre todo no está cerca, digamos, psicológicamente. Es como cuando tú cruzas una frontera. Está
esos dos países están muy cerca, pero psicológicamente están muy lejos. Sí. Sí, bueno, así pasa, ¿no? Yo creo que pues es indispensable recuperar eso, para poder recuperar además una capacidad de interlocución creíble con el país, con el resto del mundo y con el poder, porque con el poder va a tener que haber interlocución siempre. Pero claro, es que la anomalía es justamente esta en la cual vivimos en monólogos. O sea, aquí tenemos un conjunto de monólogos, cada quien echando su cuento, pero no dialogamos. Y un país no puede hacerse así. Sí, de la crisis no se va a salir. ¿Qué pasa cuando una o varias de las partes sencillamente no quieren dialogar? Bueno, no les interesa. No les interesa. ¿Y cómo se hace en ese caso? Bueno, pues seguimos con los monólogos. Tendrán que convencerse con los monólogos hasta que se dan cuenta que es una necedad, que es un diálogo de sordo. Bueno, que no es diálogo nada. Que lo que es si para yo hablar contigo requiero que tú te rindas, es muy posible que tú no quieras hablar conmigo. Y si para tú hablar conmigo tú requieres que yo simule, acepte lo que tú sabes que es mentira, pues no va a ser fácil que hablemos. Porque nadie habla partiendo de la base de que tiene que capitular. Entonces, es así, eso es lo que está pasando. Y en ambos casos se parte de una premisa falsa, que es que, bueno, esto no te preocupes, que esto no puede aguantar mucho. Esto así no puede aguantar mucho, esto de todas maneras van a tener que aflojar. Bueno, pues mira, la situación aguanta y con una pérdida objetiva en la calidad de vida de los venezolanos. Hay un perdedor de esto que es la ciudadanía. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, sí, de nuevo, cualquier cosa que sirva para poder reencontrar un espacio de diálogo que al comienzo no va a ser de entendimiento, lo sé, pero que con mutuo respeto y con mutuo reconocimiento, oye, eso es como el prólogo del camino para un país normal. 30 segundos máximo, un minuto. ¿Podría ser parte del prólogo, alguna línea de ese prólogo, la reciente liberación, las recientes excarcelaciones? ¿Puede ser una línea de ese prólogo? Sí puede ser. ¿O no? Sí puede ser o no. Puede ser, no es puede ser, depende que pase otra cosa. Porque aquí en estos días hubo un artículo estupendo de George Will, el columnista que también escribe béisbol, por cierto. Es un politólogo, un tipo muy... sobre las decisiones del presidente de los Estados Unidos con la cosa de Irán y tal. Entonces dice que en política exterior y en política en general y en la vida, siempre hay que pensar en qué pasa y después qué. Hablaba porque parece que cuando llamaron el gobierno japonés a Yamamoto a preguntarle si podían hacer el ataque que hicieron en Pearl Harbor, bueno, sí podemos, pero ¿y después qué? Y siempre tiene el que toma la decisión que pensar y después qué pasa. Y por eso siempre hay lunes. El mundo no se acaba los domingos nunca. Siempre hay lunes. Ramón Guillermo, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Ramón Guillermo de Leo, profesor universitario, presidente del Instituto Parlamentario Fermín Toro. Son ahora las 8 en punto de la mañana. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas. El Vigía. Guarenas, Guatire. Maturín. Táchira. Mérida. Barquisimeto. Margarita. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.